Segunda parte del capítulo 11 del maravilloso libro de Alcohólicos Anónimos, capítulo 11, una visión para ti. Esta es la segunda parte. La primera parte está, si no la han mirado, les recomiendo que la escuchen, que la lean en su propio libro o aquí, está en otro de mis videos. Y hasta aquí llega de cómo puede una persona que se recupera del alcoholismo llegar a otros. Dice, hace años, esto se escribió en 1939, lo que estoy leyendo, ¿verdad? El primer grupo de 100 hombres y mujeres que se recuperaron de una enfermedad que parecía incurable. Bueno, dice, hace años, en 1935, uno de nuestros miembros hizo un viaje a cierta ciudad del oeste. Desde el punto de vista de los negocios, le fue mal. Si hubiera tenido éxito en su empresa, se habría podido levantar económicamente, lo cual entonces parecía de vital importancia. Pero la operación terminó en un litigio y fracasó completamente. En lo sucedido hubo mucho de mala voluntad y de controversia. Amargamente desilusionado, un día se encontró en un lugar extraño, desacreditado y casi sin un centavo, todavía débil físicamente y sobrio solo unos meses, se dio cuenta de que su situación era difícil. Sentía mucha necesidad de hablar con alguien, pero ¿con quién? Si ponemos atención, fíjate, dice aún débil, con unos meses ya de haber dejado de beber. Imagínate, es lo mismo, pero imagínate, bueno, de quien está hablando creo que es de Bill W., cuando conoció al doctor Bob. Pero fíjate, al grado que esa persona tomó, era un grado que físicamente yo pienso que estaba en una condición peor que muchos de los adictos cuando paramos de consumir por fin, pero a los meses seguimos estando débiles. Una persona, como decía al principio del capítulo, por lo pronto estoy sin beber, me siento mejor, trabajo más, me divierto más y no sé cuánto. Muchas de las veces es mentiras. Es un verdadero sufrimiento al principio. También no hay que darse con el látigo, decir, ay, pobrecito de mí. No, hay que hacerle frente a la vida, ¿verdad? Pero bueno, deja reservarme además de mis opiniones personales y seguir en lo importante que es la lectura. ¿Ya? Dice, pero ¿con quién iba a hablar? Una tarde triste paseaba por el salón de entrada del hotel preguntándose cómo iba a pagar su cuenta. En un rincón del lugar había una vitrina con un directorio de las iglesias locales. Al fondo del salón, una puerta que daba a una atractiva cantina. En esta encontraría compañía y liberación, pero a menos que se tomara unas copas, no tendría valor para trabar amistad con nadie y pasaría un fin de semana muy solo. ¿Ya? Por supuesto que no podía beber, pero ¿por qué no sentarse a una mesa con un refresco? Después de todo, ¿no había estado sobrio 6 meses? Tal vez pudiera con, digamos, 3 copas, ni una más. El temor se apoderó de él, su posición era débil. Otra vez esa vieja e insidiosa locura. Insidiosa idea, insidiosa locura es como algo que es poderoso, que te agarra, es algo dañino. ¿Verdad? Esa primera copa. Se dirigió temblando a donde estaba el directorio de las iglesias. La música y la alegre charla le llegaban desde la cantina. Una pausa, imagínate, ¿verdad? No sé qué les guste a ustedes, si la música ranchera de José Alfredo Jiménez, que es, ay, ¿verdad? Estoy en el rincón de una... Es más, no sé si esa sea de José Alfredo Jiménez, ¿no? Pero esa que dicen, si te dicen que me vieron muy borracho, orgullosamente, diles que es por ti. O sea, esa que me sirvan de una vez para todo el año. O si les gusta la música pop o música rap o no rock, de lo que imagínate, o sea, el ambiente que de tu preferencia allá al fondo, y uno acá por dentro quemándose por tomar. Y lo que este hombre hizo fue agarrar el directorio de las iglesias locales. Pensó en sus responsabilidades, su familia y aquellos hombres que morirían porque no sabrían cómo ponerse bien. Si aquellos otros alcohólicos, sin duda, había muchos de ellos en esa población. Telefonaría a algún clérigo. Le volvió la cordura y dio gracias a Dios. Después de escoger al azar una iglesia, entró en la cabina y descolgó el teléfono. Ese fue un verdadero milagro. Ayer compartía con un amigo, que no voy a decir su nombre, que pasó una situación en la que hace
todavía un mes hubiera tomado y no lo hizo. Ese es el milagro para nosotros. Cosas sencillas para el resto de la gente, pero para nosotros son cosas enormes. Entonces dice, su llamada al clérigo lo llevó eventualmente a cierto residente de la población, el cual, aunque había sido un hombre capaz y respetado, estaba entonces acercándose al punto más bajo de la desesperación alcohólica. La situación era la de siempre, el hogar en peligro, la esposa enferma, los hijos desorientados, las cuentas sin pagar y el crédito por los suelos. Tenía un deseo desesperado por dejar de beber, pero no encontraba la salida después de haber ensayado casi todas las vías de escape. Definitivamente está hablando del Dr. Bob. Miré en una tribuna de una persona que la situación en las que pudo haberse imaginado que se encontraba el Dr. Bob con los labios todos resecos, carnosos, reventados y con un ramo de flores porque fue en el mes de mayo que eran para el Día de las Madres, abajo de una mesa temblando. Lo único que ese hombre quería era un trago más, no quería nada más en el mundo. Le importaba madres el programa de Alcohólicos Anónimos, nada le interesaba, hasta que llegó el Bill W. donde estaba él, y aquí va a contar la historia, dejo que mejor prefiero leerla, ¿verdad? Entonces, y dice, por los suelos, tenía un desesperado deseo por dejar de beber, pero no encontraba la salida después de haber ensayado casi todas las vías de escape. Dolorosamente consciente de que había algo anormal en él, no podía darse cuenta cabalmente de lo que quería decir ser alcohólico. 1. Esto se refiere al primer encuentro entre Bill y el Dr. Bob. Estos dos hombres fueron más tarde los cofundadores de Alcohólicos Anónimos. El texto del libro comienza con la historia de Bill. La sección de experiencias empieza con la del Dr. Bob, la pesadilla del Dr. Bob. La leeré más adelante por si les interesa, ¿verdad? Entonces dice, cuando nuestro amigo contó su experiencia, el que lo escuchaba estuvo de acuerdo en que toda la fuerza de voluntad que pudiera hacer acopio no lo haría dejar de beber por mucho tiempo. Convino en que era absolutamente necesario tener una experiencia espiritual, pero que sobre la base que se sugería parecía demasiado alto el precio que pagar por ella. Habló de cómo vivía constantemente preocupado por aquellos que podían enterarse de su alcoholismo. Tenía, por supuesto, la muy conocida obsesión alcohólica de que pocos estaban enterados de su manera de beber. O sea, ya todo el mundo te conoce, sabe cómo eres. Con verte los ojos así, o ya te conoce, pero uno piensa, no se han dado cuenta todavía. Dice, porque sostenía había de perder lo que quedaba de su negocio, solamente para acarrear aún más sufrimiento a su familia. El admitir estúpidamente su apuro ante personas con las que ganaba su subsistencia, dijo que él haría cualquier cosa menos eso. Pero como se quedó intrigado, invitó a su casa a nuestro amigo. Algún tiempo después, y justamente cuando creía que estaba logrando un control en su consumo de licor, pescó una tremenda borrachera. Para él, esta fue la que puso fin a todas sus borracheras. Se dio cuenta que debía enfrentarse a todos sus problemas con toda sinceridad para que Dios pudiera concederle el dominio necesario. Una mañana agarró al toro por los cuernos y empezó a decirle a todos aquellos a quienes temía cuál era el mal que padecía. Se sorprendió de lo bien que fue recibido y se enteró de que muchos sabían cómo bebía. Se subió a su coche e hizo un recorrido de las personas a quienes había perjudicado. Temblaba mientras iba de un lado al otro porque eso podría significar su ruina, especialmente tratándose de alguna persona dedicada a la misma actividad que él. A medianoche regresó a casa, exhausto pero muy feliz. Desde entonces no ha bebido ni una copa. Como veremos, él significa mucho para la comunidad y las mayores cuentas pendientes de 30 años de beber excesivamente han sido saldadas con creces.
Esto se refiere a cuando el doctor Bob hizo su 9º paso, reparamos directamente a cuanto nos fue permitido el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicios o para otros. Fíjate, dice reparar el daño, ¿verdad? No dice nada más pedir perdón, pero bueno, él lo que hizo fue y les explicó a las personas, ¿verdad? En una noche. Pero bueno, sigo adelante, dice, pero la vida no era fácil. Para los dos amigos se presentaban infinidades de dificultades. Ambos se dieron cuenta de que tenían que mantenerse activos espiritualmente. Un día llamaron a la directora de enfermeras de un hospital local, le explicaron la necesidad que tenían y le preguntaron si había un candidato alcohólico de primera clase. Ella contestó, sí tenemos algo de primera. Es un individuo que acaba de golpear a 2 enfermeras. Pierde la cabeza completamente cuando está bebiendo, pero es una magnífica persona cuando está sobrio. Aunque ha estado aquí 8 veces en los últimos 6 meses, debo decirles que ha sido un abogado muy conocido en la ciudad, pero en estos momentos lo tenemos bien atados, bien atado. Esta historia se refiere a la primera visita que Bill y el Dr. Bob hicieron al Alcohólico Anónimo número 3. Tuvo como resultado la formación del primer grupo de Alcohólicos Anónimos en Akron, Ohio. Esto fue allá por 1935, o sea, hace ya 90 años de esto, ¿verdad? Y el día de hoy, como les digo, son más de 5 millones las personas que se han recuperado gracias a estos sencillos principios. Da resultados, da resultado. Muy bien. Bien. Creo que este es un buen momento para dejar. Esta es la segunda parte del capítulo 11 del libro Alcohólicos Anónimos, una visión para ti. Sigo en un momento más. Saludos, 24 horas.